a llegar a ser hijos. Entonces, si llegamos a evolucionar a ser hijos, necesitamos reconocer paternidad. Entonces, una persona que no llega a evolucionar a hijo quiere decir que nunca va a reconocer o nunca reconoció paternidad. Entonces, lo vuelvo a decir, si alguien dice, hermanos, para que nosotros podamos evolucionar es necesario que nosotros tengamos paternidad. Nadie puede ser hijo sin papá, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces necesitamos, ¿cómo se llama? Necesitamos que nosotros, en realidad, está muy pequeño, ¿verdad? No hay otro trozo. Está bien, no hay problema. Entonces necesitamos, no, sí, me voy a sentar porque ando bien cansado. Ahí está bien. Chilero. ¿Ya se conectó? Ok, entonces hermanos, entremos en la palabra, pero entremos. He estado tocando estos hermanos, ¿no está saliendo? Sí. He estado tocando este versículo muy conocido que es Hechos capítulo 2, 42. Nada, no se ve nada. Va. Los que nos ven. Nada. ¿Por qué? Porque todo muy bajo. O el brillo de la pantalla. Híjole. Entonces está bueno. Pero no le hace a la cosa que nos escuchen, ¿verdad? No tenemos cámaras profesionales, lamentablemente todavía. No estamos preparados. Algún día el Señor proveerá unas cámaras profesionales para que salgamos bien chilero. Va, hermanos. Hechos capítulo 2, 42. Los que nos están conectados, tan siquiera oigan la palabra. Si no nos pueden ver, oigan. Recordemos que la fe viene por el oír. Entonces, oigan en esta noche. 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de quienes, de los apóstoles, y luego en la comunión unos con otros, y luego en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, esto es lo que yo toqué, el primer tema, que esto fue el día lunes que estaba yo en la casa de hermano Freddy, de igual manera, y que Dios los bendiga a los hermanos que han abierto su casa y los que van a abrir su casa todavía. No me doy abasto, por eso no estamos juntando de 2 a 3 familias, dependiendo el número familiar. Somos muy fructíferos, gracias a Dios, bendigo a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos? ¿Qué vamos a hacer en estos momentos que estamos viviendo? Entonces, lo que tenemos que hacer es perseverar. ¿En qué? En la doctrina. Y la palabra doctrina, ¿qué quiere decir? Enseñanza. Entonces, obviamente, hermanos, lo que nos ven por las redes sociales no es igual estar aquí en vivo, como podríamos decir, ¿verdad? En persona, que escuchar. Yo sé que no es igual, pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Perseverar. Entonces, Dios viene por una iglesia que persevera hasta el fin. Entonces, hay muchos hermanos hoy en día que no están perseverando. Y esa es una gran tristeza. Y eso corre peligro, que los que no perseveran, los dudo, no lo dudo, perdón la palabra, déjame corregir. La palabra de Dios dice que los que perseveran hasta el fin, ellos serán ¿qué? Salvos. Entonces ahí tenemos un base de la Biblia, podríamos decir, hermanos, que los que permanecen van a ser los que van a ver la gloria del Señor, que es el arrebatamiento. Entonces, los que no permanecemos, entonces corremos un peligro. Entonces, es necesario la perseverancia. Uno, es necesario la comunión unos con otros. Entonces, ese es un punto, hermano, que platicamos con el hermano Freddy. Platicamos, fue una bendición, porque fíjese, si no tenemos comunión aquí en la tierra, ¿cómo vamos a llegar a tener la comunión allá en el cielo? Si no nos caemos bien aquí, no vamos a caber los dos ahí entonces. Entonces, creo que, hermano, ¿dónde va a empezar la comunión? Aquí en la tierra. Entonces, ¿no será que el Señor lo que está pidiendo que entonces de nosotros es una comunión fraternal? Es una comunión familiar que tenemos que tener y permanecer. Va, esta es una introducción, no es el tema de hoy. Entonces, otro, en el partimiento del pan. Entonces, ¿tiene que haber comida, pastor? Yo no estoy diciendo
pan literal. Entonces, lo que vengo a compartir hoy es pan espiritual, pan del Señor. El Señor Jesús dijo, he aquí yo soy el pan de vida. Entonces, cuando se habla de Cristo, se está hablando el pan de vida. Entonces, cuando hablamos pan de vida, es que quiere decir que en cada casa Dios está llevando vida. Eso es una bendición. Entonces, eso es un punto. Y en las oraciones, entonces, también tenemos que permanecer en la oración. Son 4 puntos: perseverancia en la enseñanza, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y obviamente se puede compartir así físicamente, literalmente, ¿por qué no? Esa es una bendición. Esa es parte de una comunión fraternal. Pero en las oraciones, eso tenemos que llevarnos en la oración. Ahora, el 43, el verso 43, Hechos 2:43, que es el siguiente versículo, ¿verdad? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por quiénes? Por los ministros. ¿Por quiénes? Por los apóstoles, por las cabezas. Entonces, ¿pero dónde lo hacían? Si nos damos cuenta, esto fue en las casas. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, ¿dónde tiene que empezar la perseverancia? En la casa. ¿Dónde tiene que empezar la comunión? En la casa. ¿Dónde tiene que empezar el compartimiento del pan? En la casa. Y en las oraciones, ¿dónde? En la casa. Entonces, si tenemos estos 4 puntos, vamos a ver muchas maravillas del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que tener entonces. Entonces, si no tenemos comunión, por eso nos estamos enfriando. Entonces, 2 cosas pueden pasar en estos tiempos que no podemos reunirnos juntamente en la casa de oración. Nos podemos avivar o nos podemos enfriar. Si no tenemos perseverancia en las enseñanzas, sí vamos a, ¿cómo se dice? Enfriarnos. Si no tenemos comunión, sí vamos a enfriarnos. Si no hay pan de vida, nos vamos a enfriarnos. Y si no hay oración, nos vamos a enfriarnos. Entonces, 2 cosas se va a ver. Se van a ver los verdaderos hijos en estos tiempos. Los verdaderos hijos van a permanecer y van a ver y van a estar en medio de las maravillas del Señor. Amén. Entramos en el tema. Mire, ¿cómo llegar a ser hijos de Dios? Hablábamos sobre la paternidad ayer, y hoy quiero continuar el tema de hoy en otro ángulo con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pidamos al Señor que nos hable. Papito lindo, venimos a suplicarte en este momento. Ayúdanos, auxíliame, Señor, socórrame, Padre, para compartir tu palabra en este momento. Socórrame, Dios, para que tu palabra sea oído, los que están oyendo en el nombre de Jesús, aún los que están trabajando, Señor, y oyen tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, el tema de hoy se llama, lástima que estoy solo aquí, hermanos, ni modo, ¿verdad? Tengo piedras que no hablan, dice, gloria a Dios. ¿Cómo llegar a ser hijos de Dios? Entonces necesitamos la base bíblica muy conocido, el Evangelio de Juan 1:11. Lo repito, los que nos están escuchando, Evangelio de Juan 1:11. Dice la palabra de Dios: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron les dio el derecho ¿de qué? O sea que ya son hijos. No, solamente, llamémoslo así, se inscribieron, aplicaron, como muchos ahorita ya están aplicando para el beneficio del gobierno, ¿verdad? Entonces, se inscribieron, se anotaron, entonces recibieron ese derecho, pero no quiere decir que ya son hijos 100%, no, hay un proceso de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, a los que creen en su nombre, ok, ahí nos damos cuenta otra vez, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado, no todo el mundo es hijo de Dios, todos somos creaciones, sí, pero hijos, no. Entonces, aún los de la iglesia, no significa que ya están en la iglesia y ya son hijos de ninguna manera. Tiene que haber fruto de hijo de Dios, tiene que haber un fruto, hermano,
la diferencia entre una oveja y entre un hijo. Y me gustaría tocar ese tema, pero no. Bueno, ¿quién va a capacitar a los que fueron llamados para llegar a ser hijos? Ya lo sabemos. ¿Quiénes? Eso, mire, muy conocido la palabra, pero son los 5 ministerios. Entonces, ese es un punto. Ese es un punto. ¿Quiénes son los que van a capacitar para llegar a ser hijos? Los 5 ministerios. Va. Entonces, pero tienen que evolucionar a llegar a ser hijos. Oh, hablemos un poco de Pablo. Pablo engendró muchos hijos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ser hijos? Por medio de los 5 ministerios. Entonces, ese es un punto que hay veces, hermano, hay mucha gente cristiana, lamentablemente no entendemos esto, y por la falta de la revelación, hay veces toda la vida permanecemos ovejas, o hasta cabras, podríamos decir, ¿verdad? Pero eso no debe ser eso, hermanos, por eso tenemos que evolucionar. Entonces, hermanos, ahora, ya Lucas 15:22, lo repito, Lucas 15:22 dice, pero el Padre dijo ¿a quiénes? A sus siervos. Y la palabra siervo quiere decir, hermano, ministro, quiere decir también sacerdote, quiere decir mozo, quiere decir esclavo. Recordemos que también nosotros los ministros ya somos esclavos, pero no del pecado, ya somos esclavos por amor. Entonces, ese es un punto. No podemos decir que estamos bajo esclavo o esclavitud, pero de las cosas malas de ninguna manera. Entonces el Padre dice a sus siervos, pronto trae la mejor ropa y vestirle. Entonces, si nos damos cuenta, amado hermano, ¿quién va a vestir a los hijos? A los siervos. Entonces, hermano, a los padres. Ese es un punto, hermano. ¿Quién va a dar la orden? El Padre. Entonces dice, pronto trae la mejor ropa y vestirle y poner anillo en su mano y sandalias en los pies. Va, pregunto, ¿y el que no tiene pastor, pues cómo está siendo vestido? Ese es un punto. No, es que la palabra me viste, dicen los religiosos, ¿verdad? Que se creen muy... No, tranquilo. Ese es el problema. Hay gente, hermanos, somos hijos aquí, y los que nos están viendo somos hijos. Por eso no me gusta salir al aire al público, porque en realidad no estamos saliendo al público, solamente el grupo de la iglesia estamos. Entonces, por eso yo sé que estoy hablando con hijos, y no estoy criticando ni murmurando, pero lamentablemente hay gente que la palabra, la vestidura, la palabra, la santidad, no estoy de acuerdo, pero la palabra nos enseña, el que viste es el ministro. El que viste es el ministro. El que le cambia la ropa es el ministro. Entonces, el Padre es el que recibe, pero el Padre da la orden a los siervos para que los hijos sean vestidos. Entonces, lo vuelvo a repetir, si una persona no está bajo cobertura pastoral, pues sí, tiene que ser pastoral. Aunque sea apóstol, pero tiene que tener la función pastoral. Aunque sea profeta, tiene que tener la función pastoral. Aunque sea un evangelista, tiene que tener la unción pastoral. Perdón, nadie puede ser, mire, algo que me impactó. El primer llamado es lo pastoral. Todos los ministros tienen que tener un corazón de pastor. Tienen que tener un corazón de pastor. Entonces, si nos damos cuenta, entonces, hermanos, esto es acarreaco. Lo vuelvo a repetir. Entonces, Juan 11:44. Ahí nos damos cuenta otra vez. Lo vuelvo a repetir. Juan 11:44, que es el Evangelio de Juan. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatalo y déjalo ir. Entonces, ¿quién resucitó? Pero ¿quién resucitó? ¿Quién fue? El Padre. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Recordemos que el Señor Jesús fue el siervo del Padre, fue el apóstol del Padre, fue el sacerdote del Padre. Entonces,
Pero ¿quién lo desató? ¿Ah? Los siervos. ¿Qué hizo el Hijo? Resucitó. ¿Qué hizo los siervos? Desatarlo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los ministros hoy en día? Desatar las ovejas. Hay ovejas que se meten donde quieran. Las ovejas literales, hermano, tienen que tener una cuerda para que no se vaya a comer donde quiera. ¿Sí o no? La oveja tiene que tener cuerda, lazo, hilo, forever, dijo. No, lo que sea, perdón. Entonces, es lo que digo, perdón, es lo que digo. Si una oveja no está amarrado, no está siendo cuidado en este punto. ¿Por qué los pastores, hablando literalmente, por qué los pastores marran a las ovejas para que coman? ¿Por qué? Porque conocen sus ovejas que sí puede pasar a la milpa, a una, ¿cómo se dice? A un sembradío, puede ser, se mete a un terreno equivocado, a un campo equivocado. Entonces, el pastor, estoy hablando literalmente un ejemplo estoy tomando. Entonces, tiene que ponerle hasta un bozal a las ovejas cuando lo lleva a un tal lugar. Entonces, ahora, ese es un punto. Y los que no quieren estar bajo sujeción pastoral, entonces, están comiendo donde quieran. Por eso, todas las predicaciones le ponen like, le ponen amén, le ponen gloria a Dios, pero no saben de dónde están siendo pastoreados. Entonces, alguien me dijo, ¿no será que está celoso, pastor? No, pero yo tengo bajo mi cuidado, yo tengo que decir la verdad a las ovejas que Dios me ha puesto, para que yo diga, cuando el día que llega a entregar cuenta como pastor, Señor, las ovejas que tú me diste, no se me perdió ninguno, mas el hijo de la perdición es el que se perdió. Entonces, o sea que hay hijos de la perdición, ¿verdad? Entonces van a haber gente que van a estar en contra de todo esto. Entonces, algo que me impactó, la ignorancia es una atadura, que no estamos hablando de ataduras, hermanos, pero la ignorancia es una atadura. ¿Cómo salió Lázaro? Vendados, atados y vendados, dice la palabra, en su rostro no podía ver. Entonces, hermano, cuando una persona no está siendo enseñado bajo un ministro, ¿cómo está? ¿Cómo está? No puede ver. No puede ver. Por eso hay mucha gente que no entiende la revelación. No entiende la revelación. ¿Por qué? Porque están cegados sus ojos. Por eso el Señor Jesucristo, vosotros sois ciegos y guían a otros ciegos. Carajo. Eso quiere decir que hay ministros guiando a ovejas y los están cegando más. Que Dios nos ayude. Entonces, hermano, miren, ahora ya sabemos, Efesios 4:11 dice, y Él dio a algunos en hacer apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? Capacitar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y luego, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién va a capacitar? Los ministros. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos tiempos? Ser capacitado, ser enseñado. Una iglesia que no está siendo enseñado, una iglesia que no está siendo capacitado, está en peligro de quedarse entonces. Porque no está siendo vestido y no está siendo desatado. Entonces, ese es un peligro que nosotros tenemos, hermano, que despertarnos y levantarnos, hermanos. Mire, para mí es un privilegio venir aquí en las casas. Es una bendición para mí, hermanos. Aunque físicamente ahorita estoy cansado porque trabajé, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Algo que he aprendido, hermano. Cuando Dios bendice, es que hay que darle la mía extra. Tanto en lo literal, tanto en lo espiritual. Hermano, hay veces, hermano, yo no entiendo cómo el Señor me fortalece. Porque todos los días trabajo, estudio, todos los días, así. Y es un deleite. Hay un momento que mi cuerpo que no le da, pero es donde el Señor me vuelve, ahora sí que, hermano, a llenar de su fuerza. Y cuando siento, ¡pum! Hermano, como que nací hoy, dijera alguien, ¿verdad? Entonces, hasta que todos llegamos, ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Hechos 2:42 leímos que hay que perseverar. Entonces los hijos tienen que perseverar. Entonces hay mucha gente ahorita que lo han tomado como vacaciones. Entonces quiere decir que esos no son hijos. Los verdaderos hijos tienen hambre. Los verdaderos hijos buscan de Dios. Los verdaderos hijos no ponen excusa. Porque tienen esa hambre y ese deseo de ser capacitado y de ser, hermano, transformado. ¿Quién es el que transforma? El ministro, de ninguna manera. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios por medio del ministro que el Señor le da. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Mire, sigo. Los 5 ministerios son los que engendran hijos. Y son los que capacitan para que lleguemos a ser hijos de Dios hasta la estatura de Cristo. Puse Dios ahí, pero sabemos que Cristo es Dios. Jesús es Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Entonces, pero hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, ahí hay un punto. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahorita? Como hijo, ¿qué es lo que vine a hacer ahorita? Engendrar. ¿Cómo estoy engendrando? Por la palabra. Ese es lo que impactó. Y ese es voy a usar el mismo versículo, si no me equivoco, la que usé ayer. Ahora, padre que engendra. 1 Corintios 4:14. Lo vuelvo a decir, 1 Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Quién está hablando ahí? Apóstol Pablo. El apóstol Pablo. ¿Y cómo se está refiriendo ahí? Padre. Como padre. Entonces, ¿qué estaba haciendo en ese primer versículo que estamos leyendo? 1 Corintios 4:14. Los que nos están escuchando. Dice, sino para amonestaros como a hijos amados. Entonces, ¿qué está haciendo el padre ahí? El apóstol Pablo está haciendo una función del padre. Está haciendo una función del padre porque dice, como a hijos míos. Diga conmigo, hijos míos. ¿Cómo dice su versión ahí? Yo estoy leyendo Reina Valera. ¿Cómo dice su versión ahí? ¿Dice también míos? Hijos míos. Hijos míos. Amados. Entonces, amados. Entonces, ahí, ahora el verso 15. Porque aunque tengáis 10,000 años. Ahí la palabra ayos es la que yo mencionaba yo ayer. La palabra ayos quiere decir tutor. La palabra ayos quiere decir guardián. La palabra ayos quiere decir protector, nutridor. Entonces, esa es la palabra ayos. Ok, fíjese. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio de ¿cuál? Ahora, pregunto, toquemos un poquito los 5 ministerios. ¿Cómo van a engendrar hijos entonces? Según este versículo. ¿Cómo hizo el apóstol Pablo? Por medio del Evangelio de Cristo. Por medio de las enseñanzas. Amén. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de ¿cuál? Del Evangelio. Ese es el punto entonces, hermanos. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba engendrando. Entonces, ahora, ahí está el verso 16. Dice, por tanto, os ruego. ¿Qué dice? ¿Alguien tiene otra versión más claro? Ayúdame, por favor. En la versión médica dice, por tanto, os exhorto a ser imitadores míos. ¿Perdón? Imitadores míos. Entonces, o sea que los hijos, ¿qué tienen que hacer? Imitar. ¿A quién? A su tutor. A su padre, a su guardián. Eso es lo cardíaco. Entonces, ¿quién es? Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a preguntar. ¿Quién está hablando ahí? ¿El apóstol Pablo? Entonces, él dice que está engendrando hijos por medio del Evangelio. Y os ruego que me imitáis. Entonces, ¿cuál es la orden que está dando el apóstol Pablo? Entonces, ahorita dice que hay que engendrar hijos.
Ahora, ahí podemos tomar el versículo donde dice, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Ok, un padre, como el apóstol Pablo, un padre tiene que enseñar para que, tiene que engendrar, tiene que enseñar, capacitar por medio del evangelio para que los hijos que sean engendrados hagan lo mismo que el padre. Pero si el padre está predicando, ¿qué tiene que hacer el hijo? Predicar. Y por eso les suplico que sigan ¿qué? Mi ejemplo. Entonces, ay Dios, ahí está más claro que el agua no se puede, dijo alguien, ¿verdad? Entonces, ok, aquí hay un punto. ¿Cómo vamos a ver los hijos engendrados entonces? El ejemplo del padre. ¿Cómo vamos a ver si ya son hijos? Es que tiene que tener la característica de un padre, entonces, del padre, del papá. ¿Cuántos conocieron sus papás los que estamos aquí y los que nos oyen? Ok, ¿alguno de ustedes, cómo se dice? ¿Cómo le podría preguntar esta pregunta? Dijo alguien, ¿verdad? A todos nosotros le sacamos algo de nuestros papás, sea de papá o de mamá. ¿A qué le sacaste de tu papá? La barba, dice el hermano. Mi papá fue barbudo. Y yo no, hermano. Pero entonces, mire, con todo respeto, es que todos le sacamos algo. Mira, a mis niñas me sacaron algo, todos le dicen algo. Tu hija te sacó esto. Bueno, ahí me contento mucho, dijo algo. Entonces, es que el hijo tiene que reflejar del papá. No sé si me estoy explicando, no estoy hablando así vulgarmente, no. Que sea algo físico, sea la nariz, la boca, la barba, qué sé yo. No sé, pero tiene que salir algo. Entonces, es lo que está haciendo es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por tanto, os ruego que me imitéis. Las otras versiones ya me dijeron que sigan mi ejemplo, que hagan lo que yo hago. Entonces, hermano, pero lo vuelvo a repetir, para llegar a ser hijos, ¿qué hay que hacer primero? Necesitamos ser engendrados. Necesitamos ser engendrados. Ok, el verso 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor. Ahora, fíjese, en el verso 16 está hablando con una palabra plural, ¿verdad? Ayúdenme, plural, cuando está hablando en general, no en singular. ¿Sí está bien? Ahora, pero en el verso 17 especifica a un hijo. ¿Quién es ese hijo? Timoteo, que dice que es mi hijo amado, fiel en el Señor. Ok, aló, esto está cardíaco. El apóstol Pablo ya tenía un hijo, pero ya estaba engendrando más hijos. Ahora, pero su hijo dice que es mi hijo amado, fiel en el Señor. Entonces, fíjese, lo vuelvo a repetir, leer el versículo. Por esto mismo os he enviado. ¿A quién? A Timoteo. Entonces, ¿quién tiene que ser enviados para engendrar también? A los hijos. Entonces, hermano, eso es lo cardíaco, que hay gente que quieren ser enviados, pero no se dejan engendrar, no se dejan enseñar. Entonces, para que yo envíe una persona a enseñar, es que tiene que ser un hijo fiel. No tiene que estar un ratito sí, un ratito no, un ratito animado, un ratito desanimado. Hoy está llorando, ya no quiere nada, ya quiere tirar la toalla. No, hermano, yo les he dicho esto. No, a limpiarse las lágrimas y vamos.
Pero, hermano, un ratito sí y un ratito está avivado. Heme aquí, pastor, aquí estoy. Tú eres mi padre, tú eres mi tutor. Y mañana, hermano, se tropiezó y ya está llorando. Pastor, ya no quiero nada. Es que no es hijo. Está en cabra, no, en oveja. Porque la oveja solo se la pasa pidiendo el pastor hermano, lo hace. Solo las ovejas solo pasan diciendo: ayúdame, dame, visítame, levántame, órame más. Y todo en mí. Alguien me va a malentender. El pastor ya no lo voy a llamar. Yo no estoy diciendo esto. Yo no estoy diciendo que ya no me llame. Pero hay momentos, hermano, que cuando uno ya no puede, entonces, cuando uno necesita consejo, ¿a dónde va? ¡Ay, papá! También por eso les he mandado a Timoteo, quien como seguidor de Jesucristo es mi hijo, estimado y fiel. Él les ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesucristo. Esa es la misma manera de vivir que enseño en todos sus iglesias. Eso es acarriaco. Entonces, ¿cómo tiene que enseñar también el hijo? El cardiaco. Él los ayudará a recordar. ¿Qué más? Mi manera de vivir. Mi manera de vivir. ¿Y de qué? Entonces, el hijo, entonces fíjese, eso es lo cardíaco. Mira, yo estoy haciendo esto. Yo tenía otra idea, pero yo le pregunté a mi pastor, porque yo tengo pastor. Yo le dije: pastor, está bien que haga esto, está bueno, pero haz esto y esto mejor. Entonces me pareció la idea. Gloria a Dios. Entonces yo me siento respaldado por mi padre, el que me engendró. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, yo sé que no soy de carga al llegar a las casas. No. Solo uno, Dios mío. Ya me asustaron. No, perdón, pero ¿cuántos de ustedes no se alegran cuando el papá visita? Y si no, ya lleva tiempo que no lo ve uno. Y sabemos que, ¿cuántos conocen su papá que es bien enojón? ¿Alguien tiene su papá que es bien enojón? 1, 2, nada más. Pero aún así de enojón, ¿no lo extraña usted? Extraña ver las regañizas que nos da, ¿verdad? Porque hay regañizas como que exageran, pero la mayor parte tienen razón. Yo no creo que diga: ¿cómo extraño esa regañiza? Tampoco, ¿verdad? Toda persona enojón tiene que tener una parte amable también. Mi papá, yo lo recuerdo como a cualquier cosita, ¡pum! Cualquier cosita, ¡pa! Y uno de chiquito, hermano, ¿qué piensa? ¿Qué papá tan malo? Pero cuando uno ya crece y llega a tener los mismos hijos, ahora comprendo mi papá. Ahora dice: papá, te bendigo. Pero cuando estaban en esa situación, ¡ay! Dicen algunos, ¿verdad? Entonces, esto es lo cardíaco. Ya me estoy saliendo un poquito del punto, o mucho, dijera, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, entonces, los hijos tienen que ser fieles. Entonces, una de las características del hijo tiene que permanecer fiel. No tenemos que estar para allá y para acá. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Entonces, tenemos que tener fidelidad. Y eso es lo que fíjese, cuando mencioné la palabra fe, y eso lo he hablado también. La palabra fe, ¿qué quiere decir? Fiel y fidelidad. Entonces, sin fe, nadie puede agradar a Dios. Ahora la traducción de la palabra fe, que es fidelidad, sin fidelidad, nadie puede. Entonces, en ese punto, si tú no eres fiel, el Señor no te va a levantar. Ahí ya no nos gustó mucho. Si no eres fiel, el Señor no nos va a aguantar. La mayor parte de las compañías, con todo respeto, ¿a quién lo dejan de supervisor? ¿Al nuevo que entró hace 2 semanas o al que lleva años? Al que ya lleva tiempo. No mencionemos años, pero ni siquiera el que ya es fiel, el que ya sabe moverlo todo. El que llega puntual. El que se va unos minutos después.
el que cuida las máquinas, el que cuida las cosas. Pero hermano, si una persona llega tarde, había tráfico, dice, y aquí no hay tráfico, hermano. Esa es la bendición que donde vivimos, no hay tráfico. Aleluya. Ay Dios, y yo cuando voy en Atlanta y veces el gran trafical me desespero por el tráfico, hermano. No sé si nos está escuchando la hermana Teresa, esperando que ahí no hay tráfico, porque yo voy a estar en Brunswick el viernes. Díganle que los carros no transiten esos días, no es cierto. Ya no es verdad. Entonces, mire, ahora, que es mi hijo amado, fiel el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Entonces, el hijo no va a estar enseñando otras cosas también. Amén. Lo que aprendió en la casa, esa es la que va a ir a enseñar. Entonces, hijos, los que me están escuchando, cuando vayas a predicar algo, no vayas a copiar un mensaje, porque lo escuchaste en YouTube, en Facebook. Lleva el mensaje, la que tú recibiste en casa. Pastor, pero si no recibo nada. Entonces no recibo todavía. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha hablado aquí en la casa? Amén. Yo creo que Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado. ¿Qué es lo que estoy enseñando ahorita? Pura doctrina. Ahorita no estoy tocando escatología. Aunque no soy muy bueno en la escatología también, ¿verdad? Pero pura doctrina. Entonces, ¿qué hay que hacer los hijos entonces? Ir a doctrinar. Entonces, hermano, yo tengo que llevar la doctrina de Berecer. Yo no estoy diciendo esto, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Hemos dicho que, hermano, estamos, hermano, la casa, la iglesia, ¿cómo se llama? El concilio, así se llama, ¿verdad? Se ha llamado Ministerio de Berecer, pero no quiere decir que somos la última Coca-Cola que he dicho, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que hemos recibido en la casa es lo que vamos a ir a dar. Amén. No vaya a salir, hermano. Yo creo que ponga su cruz para que no entre el coronavirus. Entonces, hermano, ese no es Timoteo, es Judas, dije. Porque está cargando la cosa. Sigo, ya tardé mucho. Tengo 15 minutos. La palabra engendrar, eso es lo que vimos un poquito, que lo estoy retocando otra vez. Entonces, figurativamente es regenerar. Engendrar es igual a dar a luz. Es igual renacer, nacimiento o concebir. Entonces, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Concebía hijos. Y créame, formar hijos no es fácil. Formar hijos no es fácil. ¿O sí es? No, porque ¿Cuántos de nuestros hijos biológicos es fácil educarlos? Y por ejemplo, les dije a mis hijos, siéntense aquí, y no se sentaron. Y al rato les vas hecho. imagínate procrear. Y procrear. Regenerar. Eso está cardíaco. Y eso que nacieron en mi casa. Ahora, y que llega un hijo y quién sabe qué le dieron de comer y más está acostumbrado a pura chuchería. No es malo la palabra chuchería, ¿verdad? Hermano, por ejemplo, siempre digo, lo que comemos nosotros es lo que tienen que comer los hijos. Pero hay hijos, ya me metí en problemas, pero lo voy a decir, hay hijos mal enseñados. Ay, no me gusta esa comida, voy a calentar otra cosa. No, eso no está bien. Amén. Entonces, ese es un hijo que caprichudo. Si no te gusta la comida, ahí hay pizza. Y las mamás también le compran comidas puras recalentadas. Entonces está cardíaco si nos damos cuenta. Entonces, figurativamente, regenerar. Eso es lo que me tocó un poquito. Para regenerar es que hay que desbaratarlo. Entonces, los verdaderos hijos que vengan hay que desbaratarlos. Amén. ¿Ustedes ya fueron desbaratados? ¿Qué creen? ¿O tienen que ser desbaratados todavía? Un poco, sí. Un poco. Entonces, fíjese, la bendición de tener padre. Entonces, pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido. Entonces, los hijos que son reengendrados, los hijos que son regenerados, los hijos que son concebidos, van a tener ¿qué?
el mejor vestido. Aleluya. Que, mira, permíteme traducirlo así. Quiere decir que van a tener la unción del Padre, van a tener los hijos. Amén. Por eso, mire, el Señor Jesús es lo que dijo esto. Todas las cosas que yo hice, ustedes lo harán. Y aún mayor. Aún mayor. Entonces, todas las cosas que escuchamos, entonces, tenemos que, que lo que hizo el Señor, hacer algo mayor. Entonces, mire, mejor vestido y vestirle y poner un anillo. Quiere decir que va a tener el sello del Hijo. Ese es un punto que tenemos que tocarlo. Y el calzado en sus pies, que es el caminar. Eso es lo que explicaba el apóstol Pablo. Sigan el ejemplo. Ustedes saben cómo predico. Ustedes saben cómo enseño. Y como hijos lo tienen que enseñar. Dame 5 minutos y termino. Hermanos, ok. Porque el Señor, al que ama, disciplina, azota a todo el que recibe. Ok. Todos los hijos que vienen, hermanos, todos los hijos que vienen en los caminos del Señor, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué proceso tienen que pasar, perdón? Disciplinado. Tienen que ser azotados. ¿Por qué? Hermano, y si venimos... es que hay hijos de papi, hombre. ¿Sí me entienden con esa palabra, hijos de papi? Cuando digo hijos de papi, hermano, es que hacen lo que ellos quieren, se les compra lo que ellos quieren. Si no les compran, hacen su berrinche, se avientan, se tiran. Hermano, eso está cardíaco. Y esos tipos de hijos, esos son los que hay que ser azotados. Es como hijos libertinajes. Libertinajes. Elí no pudo educar a sus hijos. Y eso que eran sus hijos biológicos. Pero tenía dos funciones Elí. Los tenía que educar tanto como biológico, pero también los tenía que educar como hijos espirituales, hijos de la fe, hijos del evangelio. Entonces, este es un punto, hermano. ¿Eres hijo o no eres hijo? Entonces, ¿dónde se va a ver que si eres hijo en estos tiempos? Entonces, ¿qué vas a hacer, fiel? Por eso, mire, con todo respeto, me van a escuchar varios porque esto, lo que voy a decir, me han preguntado muchos, que cuando se acaba un trabajo, me voy. Pastor, te llamo porque ya me voy. ¿Y qué pasó? Se acabó el trabajo. Entonces, esa gente no es hijo. Amén. El verdadero hijo no se va a mover porque... ay, el trabajo, entonces su papá es el trabajo. ¿Será que Dios no puede abrir otros caminos de trabajo? Amén. Oh, sí. Sí, hermanos. Entonces, hermanos, el verso 7, Hebreos 12:7, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero, el verso 8, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ¿qué? Ilegítimos y no hijos verdaderos. La versión Reina Valera dice bastardos. Entonces, cuando alguien no se deja disciplinar, entonces, ¿qué está diciendo esa palabra? Entonces, iglesia, yo le pregunto, ya voy a terminar, sí. ¿Qué eres? Ya eres hijo. ¿Te has dejado enseñar? ¿Te has dejado capacitar? ¿Has obedecido cuando te han aconsejado? Entonces, ese es el punto, hermano. No solo que, ya soy hijo y punto. No. El hijo, mire, con todo respeto, ¿usted le da pena cuando se regaña a sus hijos? No. ¿Por qué? Porque es su hijo, ¿verdad? Entonces, cuando es un hijo, no le va a dar pena a uno que le llame la atención. Amén. Entonces, hermanos,
hay hijos verdaderos. Y quiere decir que hay hijos que no son verdaderos, conforme esta palabra. Entonces mi pregunta en esta noche, de los que estamos aquí, y si hay alguien que nos oye en esta noche, ¿será que somos hijos entonces? Para llegar a tener un padre, tenemos que evolucionar a hijo. Aleluya. No tenemos que tener... Cuando digo evolucionar, podríamos decir subir de nivel, ¿no? Amén. Cambiar de cascarón, dijo alguien, ¿verdad? Es que no quedarse al mismo... la misma edad. O madurar. Madurar, correcto. Por ejemplo, nuestros hijos, o nosotros, nuestros hijos, quieran o no quieran, pero ellos van a crecer de años. Hora de altura, quién sabe ya. Usted va a crecer de años solamente, pero ya de altura ya no, para abajo, sí. Amén. Pero mire, perdón por el ejemplo que estoy tomando. Entonces, ¿qué somos, iglesia? Los verdaderos hijos. Pero hay un punto que quería tocar ahí. Ya no lo puse, creo. Ahí es otro punto. Porque el Señor al que ama, disciplina. No, el verso 7. Es para corrección que sufrís. Lea, no sé si está leyendo conmigo esto. 12:7. Es para vuestra corrección que sufrís. Entonces, los hijos, ¿cuál es el proceso que tienen que pasar? Según ese versículo. Pasar el dolor, sufrir. Es lo que está diciendo. Fíjense pues, es para vuestra corrección que sufrís. Entonces, si hay otra versión que me lo diga, por favor. Pero esto está cardíaco. Entonces, el hijo tiene que sufrir ¿con quién? Con su papá. Ese es el punto, hermanos. Que todos quieren ser hijos, pero no quieren obedecer todos. Todo. Entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre. ¿Soporten qué? Solamente se ofrece, amor. Esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un Entonces hay un proceso. Mira, si evolucionamos de hijo, tiene que haber un ¿qué? Un momento de dolor. Entonces, ¿y qué hace usted, hermano, cuando estás pasando por un momento de dolor? Señor, quítame este dolor, ya no aguanto. Pero si eres hijo, es por tu bien. Pero el problema es que no lo tomamos así cuando estamos pasando así, ¿verdad? ¿O sí? Yo no, fíjese que no lo entiende uno. Ahora cuando pasó ese proceso uno, ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué. Entonces, hermanos, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, que el hijo tiene que copiar a su padre. El hijo tiene que imitar a su padre. Tiene que enseñar. Y los hijos son los que van a ser enviados para que vayan a engendrar también por medio del evangelio, por medio de la enseñanza. Entonces, no puede engendrar una persona. Eso es lo cardíaco. No puede engendrar una persona si no fue engendrado también. Eso es lo cardíaco. En otras palabras, no puede estar enseñando a una persona si esa persona no recibió enseñanza tampoco. Eso es lo cardíaco, hermano. Por eso, con todo respeto, los que estamos aquí, famoso de ese dicho, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Entonces, no todos los que predicamos somos hijos. Pero estamos vestidos de hijos. Y el que no es hijo también, qué palabra dicen, porque está igual de ciego que aquel. Entonces, eso lo vuelvo a decir, hermano, yo no puedo. Hay hermanos nuevos en la congregación, ¿verdad? Bendigo, hay mucha gente en congregación, pero a eso, los que me están oyendo, los hermanos nuevos, ustedes van a ser enseñados. Y cuando sea el punto ya recibieron tan siquiera la doctrina básica, ¿verdad? Entonces ya se les puede poner tan siquiera ministrar la ofrenda ya y conocer. Y si se les termina la oración en administración de la ofrenda, entonces todavía falta, ¿verdad? Entonces,
recibe más. Y algunos ya hay que quitarles el micrófono. Carriaco, eso está bueno. Ay, no, ya, ese ya no lo pongan a ministrar ofrenda, ya no. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo. Mejor pónganlo a discipular. Es que allí me falta palabra. Híjole, está cardíaco la cosa entonces, ¿verdad? Entonces, no sé si me estoy explicando. Al que ya le sobra palabra, al que ya fue enseñado, ya tiene que tener palabra. Ya tiene que tener palabra. Entonces, ahorita, hermano, yo bendigo, hay mucha juventud que está aprendiendo. Está aprendiendo. No sé, pero muy pronto tenemos que empezar los estudios que tenemos. Yo creo que lo vamos a empezar a hacer así, virtual. Hasta la corrección perseverar. Hasta la corrección, ¿qué? Perseverar. O sea que, entonces, no todos en esa versión que tú me estás dando, amor, quiere decir que no todos en la corrección perseveran. Quiere decir que en el momento de la corrección, allí se va a ver si eres hijo o no eres hijo. Ah, es que el pastor no me saludó bien. Es que el pastor me tornó sus dedos. Es que a ver, el pastor se sale su mano también, ¿verdad? No creen que ya tiene alas. No, hermano, hay veces cuando por eso, hermano, es lo que nos han enseñado mucho. Nunca prediques enojado, nunca llames la atención enojado, porque cuando llame la atención enojado, lo que le va a salir es el enojo, no el consejo. ¿A poco no? Incluso nunca le des hincho a tus hijos con enojo, y si es cierto, porque te voy a dar, y se les quitó allí. Ahora es otra cosa cuando te voy a dar por esto, venga, pa, te voy a dar por el otro, pa. Es que mi papá no me ama. No, si te aman. Tuve una situación ayer. Le digo a Zambari, digo, ¿y cómo estás? Ah, que esto, yo estaba bien enojado la persona y le digo, no te enojes. Y le digo, así le dije, no te enojes, porque me enojo también, le dije, ¿cierto? Pero traté de decirle palabras, ¿verdad? Pero cuando alguien está enojado, no entiendo. ¿Y qué les he dicho a ustedes? No tomen decisión cuando están enojados. Porque cuando estamos enojados, me voy a ir, voy a hacer esto, voy al otro. Y cuando pasa el enojo, empieza a llorar, ¿qué pasó? No sé qué hacer. Y no que ya sabías qué hacer, pues. Es que estaba enojado. Amén. Ya me desvié por culpa de mi esposa. La versión, ¿verdad? Entonces lo vuelvo a repetir. ¿Dónde se va a medir los hijos? En la corrección. Cuando, hermano, por favor, compórtese, por favor, no seas así. Hermano, haz bien las cosas. Y si ya no parece, que no es hijo. Por ejemplo, hermano, como pastor yo tengo derecho, hermano, por favor, deje de estar viviendo así, ya cásese. Pastores, que no hay dinero. Ay, yo le he dicho a los matrimonios, por favor, la Biblia no se dice, cásense, hagan mole, hagan gran fiesta. No dice así, ¿verdad que no dice? Si hay para el mole, gloria a Dios, yo como mole. Pero si no hay, ¿qué es lo que hay que hacer? Obedecer la palabra. Entonces, hijos, los que no están casados, cásense. Y los que no, ya me puedo casar. Más de uno preguntará ahí atrás de Facebook, ¿verdad? Hable conmigo, llámeme después de esto y vamos a hablar. ¿De verdad? ¿Qué es lo que le dicen, pastor? Hay jóvenes que me preguntan, pastor, ¿y puedo tener novia? ¿Cuántos años tienes? Tengo 14. Solo no, si no te doy, es que todavía no te he enseñado, le digo, ¿verdad? Pero no. Entonces, hermanos, en la corrección se miden los hijos. Y el hijo tiene que ser fiel. Así que el verdadero hijo se deja enseñar, se deja capacitar. Y también, mira, 1 minuto me queda. Amén. El hijo cubre al padre también. El hijo cubre al padre.
Y el que no es hijo, habla. Y aquí ahí tomamos un ejemplo del hijo de Noé. ¿Cómo se llama? Can, ¿no? Can vio la desnudez de su padre y le fue a decir a sus hermanos. Entonces, si ese es un fruto del hijo también. Si el hijo sabe que ha visto la desnudez de su padre y si lo cubre, es que sí. Pero si anda hablando atrás de su padre, no es hijo. Y está cargando maldición porque carga una maldición. Ministremos esta palabra, hermanos, esperando que yo me di de explicar. No trato de convencer a alguien, lo vuelvo a repetir como dije ayer, el que convence se llama Espíritu Santo. Es el que convence a los corazones. Yo ya di la palabra. Pongámonos de pie, hermanos, oremos. No se vaya a desconectar si alguien está conectado. Quiero bendecir tu vida. Todos los días quiero bendecir tu vida. Y recordemos, así como las misericordias son nuevas cada día, de igual manera, las bendiciones son nuevas cada día también. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este momento. Te doy gracias por tu amor y misericordia, Señor, por el privilegio que tú me das de ministrar tu palabra en este hogar, en esta casa. Tú nos has hablado, Señor, de cómo ser hijos. Tú nos has hablado, Señor, la característica del hijo que tiene que imitar y copiar, Señor, a su padre. Señor, ¿cuántas veces nos has corregido? ¿Cuántas veces nos has llamado la atención? Pero hemos reaccionado muy rebeldes. Perdónanos. Pidamos perdón por un momento al Señor. Perdónanos, Dios mío, por favor. ¿Cuántas veces, Señor, has, Señor, llamado la atención? Has dicho, Señor, no hagas eso, no hagas el otro. Pero más, Señor, no hemos obedecido. En este momento, Señor, venimos a suplicarte, Dios mío. Venimos a pedirte, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y derrama una bendición los que estamos aquí y los que nos están viendo. Derrama una bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a los que nos vieron y los que estamos aquí. Que el Señor los bendiga grandemente. Bendiciones. Y mañana otra vez a las 7:30 virtualmente. Y esta vez va a ser en la casa del hermano Johnny. Dios les bendiga.